Hola, ¿cómo estás? Nuevamente te saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Conversando hace un tiempo bien importante, hemos estado hablando sobre principalmente quién es Jesús, sus enseñanzas, sus parábolas, cuál es su proyecto acá en la tierra, por qué Él vino a estar con nosotros, por qué fue Dios con nosotros. Y hemos estado hablando principalmente el último tiempo acerca de una serie temática relacionada con el Sermón del Monte. Para esta oportunidad nosotros vamos a volver a tocar los dos últimos temas relacionados con el Sermón del Monte y para ello quiero invitarte al libro de Mateo, al Evangelio de Mateo en el capítulo 7, versículo 24. Mateo 7:24, que va a ser el texto que dirija una de nuestras últimos mensajes, uno de los últimos mensajes que tenemos para compartir y vamos a dar lectura de ello. En esta ocasión vamos a mirar este versículo que es uno de los más clarificadores también para ir finalizando este sermón. Y habíamos quedado con algo pendiente también. Habíamos quedado con un tema que te estaba relacionado con las oraciones, ¿cierto? Pero específicamente algo que queríamos dejar para el final, que era la oración modelo. Habíamos hablado acerca de la oración, del sentido de la oración, de lo importante que era, cómo debíamos presentarnos a nuestro Señor, pero también queríamos mirar la oración modelo, que va a ser el último de los temas que nos va a acompañar de este ciclo relacionado con el Sermón del Monte. Uno de los sermones más impactantes que Jesucristo dio de manera pública, el cual está registrado, ¿cierto?, en tres de los capítulos de Mateo. Por eso es que vamos a leer Mateo, el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, verso 24, para que sea el texto clave que nos ayude a finalizar este tema. Y como bonus track vamos a dejar la oración modelo. Entonces dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Bien, conversamos acerca de este tema. Lo planteamos desde otra lógica, desde una mirada desde las parábolas. Es por eso que en esta oportunidad te lo estoy planteando desde un discurso que presentó Jesucristo. Por eso tiene otro sentir. Eh, pero queremos también que el Señor sea quien dirija esta meditación, esta reflexión de la Iglesia Bautista del Séptimo Día, para que tú también puedas sacar una enseñanza, puedas sacar una lección de ella. Te invito a que podamos orar. Querido Señor, te agradecemos porque durante esta serie temática relacionada con el Sermón del Monte, tú has estado presente en nuestras vidas, porque tú has dirigido nuestro pensamiento, porque también a través de los versículos hemos querido encontrar no solamente las palabras que están ahí, sino que tu mensaje, Señor. Tu mensaje de amor, tu mensaje de revelación, y principalmente porque es un discurso cuando tú estuviste con nosotros, Señor. Tú quieres estar con nosotros por siempre. Hoy día, a través del Espíritu Santo, también estás presente para poder llegar de una manera más práctica, de una manera más potente y principalmente para edificarnos, Señor, para tu segunda venida y poder recibir aquellos dones, Señor, que tú deseaste que la iglesia, que esta comunidad de cristianos, esta asamblea de cristianos pudiese tener, para edificarnos entre nosotros mismos, para cultivar también la paciencia, el amor y por sobre todo poder dar un fruto, que es este fruto que tú, Señor, puedes plantar en nuestro corazón a través del Espíritu Santo, que tiene características distintas, pero que por sobre todo quiere estar en relación con tu mensaje, Señor. Es el mensaje tuyo, Señor, tu revelación, porque tú eres la revelación del Padre, Señor. Ayúdanos a comprenderte, a entenderte y por sobre todo saber lo que tú dices a través de tus palabras, Señor.
Todo te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos concluyendo principalmente el Sermón del Monte. En este caso, el Señor Jesucristo cuenta la parábola de los dos constructores. Nosotros presentamos este tema visto desde esa lógica en unas secciones anteriores, cuando tratamos de ver varias parábolas para ver cómo el Señor hablaba con respecto a las personas. Jesús contrasta en esta última sección la actitud del ser humano cuando tiene una actitud prudente o en relación con otra persona que puede tener una actitud insensata. ¿En relación con qué? En relación con sus enseñanzas. Lo principal es que nosotros, el parámetro de comparación que podemos tener frente a este tema es que Jesús nos dice que la relación es con lo que Él nos enseña. Cuando somos prudentes, actuamos de una manera en relación con sus enseñanzas y cuando somos más insensatos y poco prudentes, actuamos de otra. Eso lo revela entre los versos 24 al 27. Es una ilustración de la absoluta necesidad de poner en práctica las enseñanzas de la palabra de Dios. El Señor, en primer lugar, siempre quiso entregarnos un mensaje de relación, un mensaje que pudiese darnos pie para relacionarnos aún mejor con Él. Aquí el Señor, a través de este sermón del monte, quiso dirigirse a quienes estaban siguiéndolo, a quienes querían ser más allá que sus seguidores, sino que era un mensaje para sus discípulos, para quienes se podían transformar en discípulos. No basta solamente con ser un seguidor de Cristo, no basta con dar ese paso. El Señor nos invita a ser su discípulo. Y aún más, el impacto de las personas que se transformaron en los discípulos de Jesús, realmente cuando vino el momento de impactar al mundo, ellos se transformaron en algo más que discípulos y fueron apóstoles. Apóstoles. Y desde ahí el mensaje de Jesucristo tomó un sentido tan potente, tan impactante en la vida de las personas, pero primeramente en la vida de ellos que podían reflejar la luz, porque Él mismo, Jesucristo, era la luz y nosotros reflejos de lo que Jesucristo es. Es por ello que es importante que nosotros tengamos claridad de esto y miremos el mensaje de Jesucristo en este sentido. Pero Jesús quería que sus siguientes no solamente lo pudiesen escuchar, sino que también practicasen lo que él había dicho en todo el Sermón del Monte. Eso lo señala o lo explica mejor Lucas en el capítulo 6, verso 46, y te invito a que tú puedas desarrollar esa lectura. Mientras en el párrafo anterior al contraste era entre decir y hacer, ahora el contraste es entre el oír y el hacer. Mira qué interesante. Por un lado, dice Jesús, existe la persona que me oye estas palabras y las hace, ¿cierto? En el versículo 24. Y por otro, la persona que me oye estas palabras y no las hace, versículo 26. Él habla primero sobre el mundo de construir la casa de un hombre sensato. Esto es sobre una roca. En segundo lugar, sobre la prueba a la que se ve sometida la casa. Y el tercer punto acerca del resultado de esta prueba y la razón para este resultado. Sigue la misma secuencia con respecto a una persona no sensata, a un insensato, a una persona no muy inteligente, a un hombre que es llamado necio y la casa que él construye. Así en este pasaje Jesús distingue al verdadero cristiano del pseudo cristiano, como habíamos hablado anteriormente. En esta, en esta parábola, él advierte que la profesión de fe sin el consiguiente cambio en su forma o en el modo de vivir realmente vacía. Es insuficiente solo oír las palabras de Jesús. El que cree debe aceptar la palabra de Jesús y construir su fe en él
y en Él solamente. Jesús es el fundamento sobre el cual el hombre prudente es capaz de edificar. En las palabras de Pablo, que presenta en 1 Corintios 3, versículos 10 y 11, dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como un perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Mira qué importante es como Pablo lo refleja. ¿Cómo edificamos? Edificamos sobre la roca, edificamos sobre Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento que este, que el que está puesto. Hay muchas hoy día denominaciones, religiones, iglesias que quizás su fundamento está puesto en otra roca y puede ser muy interesante, puede darnos una forma de vivir, un estilo de vida, un estilo de conducta súper impactante que transforme nuestras vidas, pero el único que realmente transforma la vida del cristiano es Jesucristo. No existe otra posibilidad. El primer constructor, en la parábola Jesús describe a la persona que oye sus palabras y las pone en práctica, es decir, que actúa basada en ellas y que vive de acuerdo a sus enseñanzas, como un hombre sabio o como un hombre prudente. Una de las preguntas que se plantea es cómo edificar el hombre prudente. No se trata simplemente de una cualidad del alma o del espíritu, eh, ni que la prudencia es la cualidad vital de supervivencia. La parábola sugiere que el hombre sabio tenía un comportamiento equilibrado. Era alguien que sabía lo que quería y lo que estaba haciendo, pero principalmente sabía dónde estaba edificando. Si nosotros podemos eh, hacer una diferencia entre el hombre prudente y el hombre sabio y el hombre insensato, eh, quizás ocuparon los mismos materiales, quizás los dos tenían las mismas capacidades, quizás los dos tenían las mismas habilidades artísticas para desarrollar esta casa, quizás tenían las mismas herramientas para edificarla y quizás por fuera esa casa era igual. Pero ¿cuál era el punto principal? Es que cada uno de ellos edificó en un lugar distinto. Y tú y yo podemos tener todas las cualidades, todas las habilidades, pero si no estamos cimentados o no sobreedificamos donde tenemos que edificar, vamos a tener un real problema. La parábola nos dice que el hombre prudente, aún combatido por las fuerzas de la naturaleza, se mantuvo firme. Él no se desanimó, porque incluso después de haber sido maltratado por las tormentas, no perdió la confianza en la roca, donde construyó su casa. El acto de poder edificar sobre la roca, como sugiere el texto, significa oír las enseñanzas de Jesús, pero no solamente oírlas, como habíamos dicho, sino que ponerlas en práctica, como nos señala el versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, ahí hay una condición. Podemos haber estado en ese discurso, podríamos haber escuchado al Señor Jesús en el sermón del monte y podríamos habernos encantado con su discurso, pero si no lo ponemos en la práctica, como ocurrió en la realidad con muchas de las personas que escucharon a Jesús en ese momento, no hubo una gran transformación. Aquí lo principal es la base de la construcción. Porque nos preguntamos, ¿cómo esta casa pudo resistir esta tormenta fuerte y no caer? En base a la parábola, observemos algunos aspectos que son importantes. La base de la construcción. Sin embargo, aunque los dos constructores tienen una diferencia notable o tan notable, superficialmente tienen mucho en común. Los dos constructores tienen en común que levantan sus viviendas en un valle que contiene
un, el lecho de un río. Durante la estación seca, este lecho está seco y casi tan seco que no ofrece peligro para ninguna de las dos casas. No obstante, si nosotros llevamos esto a la lógica de Palestina, a donde se presenta la parábola, y también mirando la geografía del lugar y entendiendo que el Señor se dirigió a un público objetivo, a un grupo que estaba escuchándolo a Él directamente. Eso quiero que tú también lo puedas entender. Nosotros, es cierto, podemos sacar aplicaciones muy importantes, pero el Señor Jesucristo entregó y presentó un discurso a quienes lo estaban escuchando. Yo he sido muy enfático, muy categórico con este tema. Nosotros hemos tenido de las palabras de Jesucristo sus mensajes, pero sus mensajes también eran a nivel personal. Iban dirigidos, tenían una intencionalidad que quería dejar una enseñanza. Por eso la gran cantidad de los discursos de Jesucristo estuvo relacionado con parábolas que querían dejar una enseñanza específicamente con las personas que se estaba relacionando en ese momento. Que hoy día podemos sacar aplicaciones maravillosas de esos textos, por supuesto, pero el Señor siempre quiere establecer una conversación, un diálogo y una relación contigo y también conmigo. Es por eso que el Señor nos habla directo a nuestro corazón. En este caso decíamos que íbamos a poner un poquito el contexto de Palestina. Al construir una casa, un constructor tenía que tener previsión. Había muchos valles que en verano parecían arenales agradables, pero que en invierno eran el lecho de furiosos torrentes. Podía ser que alguien estuviera buscando dónde construirse la casa, pero tenía que ver muchos aspectos. Ese aspecto arenoso de la geografía, el tema de los vientos, si realmente iba a haber una protección desde ahí, buscar el lugar ideal, pero si no era un hombre previsor, a lo mejor construiría su casa en un lecho seco de un torrente y cuando llegara el invierno se le iba a desintegrar la casa sí o sí. También hay otro de los factores que tenemos que revisar, que es el resultado de la construcción. Después de un periodo significativo de trabajar duro, teniendo que cavar el suelo bien profundo hasta encontrar una base firme para servir como un cimiento para la construcción de la casa, el primer constructor, después de terminar todo ese trabajo, podrá disfrutar de la seguridad y la tranquilidad como el resultado de haber construido su casa sobre una base sólida. Por consiguiente, las lluvias y los fuertes vientos no podrán destruir esta casa, porque está construida sobre la roca. Eso es lo que hemos estado tratando de presentar. Solamente la vida cuyo fundamento es firme puede soportar las pruebas que se vienen en la vida del cristiano. Jesús exigía dos cosas: que los hombres le oyesen, pero en segundo lugar exigía que los hombres pusiesen en práctica lo que él le estaba señalando, lo que él le estaba revelando. El conocimiento solo llega a ser pertinente solo cuando esto se traduce en una acción. Puede ser que tú y yo estemos estudiando, que estemos leyendo la Biblia, que estemos leyendo la palabra, que nos estemos juntando con otros cristianos a aprender, a, a saber sobre ella, pero si esto no impacta nuestras vidas, nuestra vida, en nuestro vivir, en nuestras acciones, realmente no va a tener un gran impacto. Quiero mirar algunos puntos sobre este segundo constructor. No quiero detenerme eh, mayormente porque yo sé que tú y yo podemos hacer este análisis del primer constructor y en base a hacer la diferencia y el contrapunto, claramente vamos a saber dónde estaba puesto el error y la equivocación. Ya lo dijimos, principalmente en el cimiento. Pero vamos a ver otros detalles ahí, unas pinceladas sobre este tema. En contraste entonces con este segundo constructor, este hombre que no fue prudente, eh, Jesús destaca la persona que oye sus palabras y no las pone en práctica, es decir, que no actúa basado en ellas. Podemos ser tú y yo,
que escuchamos la palabra, aprendemos de la palabra, pero sin embargo en nuestro diario vivir está muy lejos de actuar como un verdadero cristiano. No vive de acuerdo a las enseñanzas, pero principalmente no actúa con amor, no actúa con bondad, ni actúa con un carácter comprensivo, ni un carácter empático con la vida de otros. Muchas veces hemos escuchado cristianos que por creer que sus vidas fueron transformadas, se transforman en jueces tremendos. Y la iglesia siempre ha sido la perseguida, pero nunca puede ser la perseguidora. Ya sabemos que en algunos momentos de la historia humana la iglesia se transformó en una iglesia perseguidora y no puede volver a ocurrirnos. Hoy día, a este criterio y lo que vamos aprendiendo de la palabra, no podemos transformarnos en una iglesia perseguidora. Eso es un paréntesis, quiero continuar con el tema de este segundo hombre. El hombre de la parábola fue considerado un insensato porque él no estaba preocupado en construir su casa de manera segura. Él se dejó llevar por las apariencias, porque siempre vivía buscando atajos y resultados inmediatos. Desde un punto de vista espiritual, este hombre no afirmaba su fe en algo que tuviese peso, en algo consistente. En nuestros días nos deparamos con este tipo de inmediatez, donde los elementos constituyentes de una misma fe son vulnerables y sujetos a grandes decepciones y principalmente de frustraciones. Ahora, ¿quién desea construir una casa para sí si no puede construirla de cualquier manera? El insensato en este caso menosprecia la enseñanza y la instrucción. Es un pseudo cristiano, quizás un cristiano nominal. Muchas veces nosotros lo hacemos una comparación del hombre prudente con el cristiano y el hombre insensato como alguien que no sigue a Cristo, pero el Señor estaba manifestándose para personas que también lo oían. O sea, estamos hablando de un cristiano nominal, de un cristiano que podemos ser tú y yo, que quizás escucha, aprende y establece ciertos criterios en relación con la palabra, pero que finalmente no es su guía en la vida. El mensaje de la escritura no es su sostén, ni tampoco la relación en que él tiene que tener con el mundo y llenarse de amor hacia las personas. Una persona que realmente no está cimentada ni puesta sus bases en Cristo Jesús. El yo es el centro de su vida y controla su perspectiva y todas sus acciones. Desea facilidad, comodidad y ciertos beneficios. Por ello se halla dentro de la iglesia. Como dije, no está fuera, porque la iglesia le presenta quizás esos beneficios, facilidad, comodidad, beneficios y se siente cómodo. Como hablábamos tiempo atrás del otro hijo de este padre que tenía un hijo pródigo, que siempre estaba cercano al padre, pero nunca estaba con el padre. Era ese cristiano que podemos ser tú y yo, que le acomoda estar dentro de la iglesia, pero que su corazón no está puesto en el hijo que se va y no es capaz de perdonar. ¿Te fijas lo impactante que puede ser esto? Este individuo ha descubierto que en el cristiano se ofrecen ciertas bendiciones y a todos nos gustan las bendiciones y poder sacar ciertos beneficios. Se interesa por ella y desea hacer algo acerca de las mismas y cómo obtenerlas. Siempre piensa en función de cómo puede conseguir esto o aquello. ¿Cuáles son los beneficios que me dará si voy a buscar? ¿Qué voy a buscar? ¿Cierto? Un poco también como ya hemos mencionado acerca del joven rico. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué es lo que debo hacer? El Señor le dice, sigue mis mandamientos, eh, guarda los mandamientos. Pero si eso ya lo hice. O sea, él estaba esperando cómo ganar algo, que sacar un provecho, cómo ganar su salvación. En otro de los puntos
también, no quiero irme a ese detalle porque no es el tema que nos convoca, pero ya quiero también puntualizar que muchas veces, e incluso cristianos mm, que al parecer hacen todo lo correcto, no están cimentados en Cristo. Porque este joven rico guardaba toda la ley, guardaba todos los mandamientos, y frente a al ojo de las personas era el candidato ideal para ser uno de los seguidores de Jesucristo, ser quizás el discípulo más importante para él. Pero su corazón estaba puesto en otra situación. Hemos recalcado ya más de una vez que la base de la construcción es lo que importante. En primer lugar, el tema es que uno de ellos evitó el trabajo duro. El segundo constructor no quería trabajar duro, cavando profundamente el suelo hasta llegar a la roca con el fin de apoyar su casa firmemente en ella. Muchas veces actuamos como el segundo constructor. Construimos nuestra vida espiritual o nuestra casa espiritual no sobre Jesucristo, sino sobre la arena. Por otro punto también, él actuó imprudentemente, ¿cierto? El constructor insensato no se preocupó en pensar en lo que podría suceder más adelante, como la lluvia, los vientos que podrían destruir estas situaciones. Y el resultado ya lo conocemos, ¿cierto? Hay personas que escuchan las palabras, oyen las palabras, y hay otros que las escuchan, pero también las hacen suyas y las ponen en la práctica. Quiere hacer que el Señor en tu corazón y en el mío pueda no solamente ser a alguien que queremos escuchar, a alguien a quien admiramos, como nuestro Señor Jesucristo, o a alguien a quien podamos estudiar, sino que lo que quiere el Señor es que Cristo sea en tu vida alguien con quien te puedas relacionar e ir creciendo diariamente para que se transforme en el cimiento de tu vida. Que el Señor te bendiga grandemente. Gracia y paz.